algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Escucha, Señor, la voz de mi clamor. No me rechaces ni me abandones, Dios mi Salvador, porque tú eres mi refugio. Uniéndonos a esta celebración eucarística, iniciamos estos sagrados misterios reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está junto al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab: el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita: no te daré la herencia de mis padres. Se tiró en su lecho y dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa, Jezabel, y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo: porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuse: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio. Pero él respondió: no te daré mi viña. Su esposa, Jezabel, le dijo: ¿así ejerces tu realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot, el israelita. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, con ciudadanos de Nabot. En esta carta escribió: proclamen un ayuno y en asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedrada. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, y conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que le había mandado Jezabel, según lo que estaba escrito en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados que se le sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y mandaron a decir a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel se enteró que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Ahab: ya puedes tomar en posesión la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot, el israelita, para tomar posesión de ella. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita, en estos términos: baja al encuentro de Ahab, el rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así habla el Señor, has cometido un homicidio, y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor: en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Palabra
de Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Oye mi clamor, mi Rey y mi Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. A ti atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este día lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario nos sigue situando en la lectura continua del primer libro de Reyes. Y hoy podemos tomar 3 de los personajes que se desarrolla en este relato que es palabra de Dios. Y una de las cosas que podría generar en nosotros son interrogantes, porque como la palabra de Dios es una historia que tiene cargada una apariencia de injustas medidas o incluso de incertidumbres o de aquellas cosas que se vienen manifestando como de verdad meramente humana, ahí encontramos el hecho concreto que la historia de Dios se viene entretejiendo en la vida del hombre. Y es claro, porque es palabra de Dios. Y es palabra de Dios porque nos invita a nosotros a no obrar de esta manera. Por eso los 3 personajes que nosotros vemos, encontramos a Nabot, encontramos al rey Ahab y también a Jezabel. Estos 3 personajes a nosotros nos dejan una lección muy importante, una lección que nos ayude a progresar en nuestra vida cristiana, porque es palabra de Dios, donde hay traiciones, donde hay verdaderas intrigas, donde sabemos que la mano de Dios también se va a manifestar al final de esta primera lectura, y es un Dios que hace justicia. Por eso, lo primero es fijarnos en Nabot, inocente, fiel a Dios y especialmente celoso de lo que le pertenece. Ese es el primer personaje de la lectura del primer libro de Reyes. Un personaje que es celoso de lo que le pertenece y que cuida de ello, que aún incluso no le come la avaricia ni se deja arrastrar por aquellas cosas que se anteponen a lo que verdaderamente le pertenece, la herencia de sus padres, la viña que tenía. Y el otro personaje es el rey Ahab. ¿Qué vemos y actitudes vemos en él? Actitudes claras de un niño caprichoso, envidioso,
que desea lo que no es suyo y le faltan criterios para ejercer lo que de verdad en su reino tiene que saber ejercer. Y esta realidad, precisamente en Nabot, la vemos muy narrada. Dice que no quiso comer, se volvió la cara y estaba prácticamente, dice, malhumorado y muy irritado. Lo mismo pasa en muchos de nosotros cuando tenemos estas actitudes que son de un niño, actitudes infantiles, que no están en consonancia de lo que en sí tendría que ser la actitud de una persona meramente madura y que tiene que comportarse como tal. Y el otro personaje es Jezabel, que entra y le pregunta: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? ¿Quién era esta? Lo tenemos claro, y es que Jezabel venía de ser una adoradora de Baal, querer decir que pertenecía a los baalitas. Esta realidad nos hace ver a nosotros también cómo Jezabel nos pone en un contexto que actúa de un modo pagano, intrigando, haciendo cosas detrás, en una actitud que de verdad no conoce otra realidad que la realidad del baalismo. Desconoce a Dios, desconoce a Yahvé. Y en esto se nos presenta un personaje que es intrigoso, un personaje que promueve un gran movimiento para hacer matar a Nabot. Y le dice claramente: la respuesta que da Jezabel le dice claramente al rey: ¿así ejerces tu realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot, el israelita. Queridos hermanos, en estas tres realidades, ¿cuál es nuestra actitud a veces en la forma como nos comportamos? ¿Cuál es nuestra actitud a la luz de esta palabra, que es palabra de Dios? Y cómo nosotros también tenemos estas actitudes de estos tres personajes, de Nabot, de Ahab o de Jezabel. Esas actitudes que a nosotros nos ayudarán a comprender al final de esta primera lectura, cuando el Señor se manifiesta a Elías el Tisbita en estos términos: baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tomar posesión de ella a cualquier término o medio usado para adueñarse de lo que no le pertenecía, porque obró de verdad infantilmente. Toma posesión de la viña. Y estas palabras dice el Señor: has cometido un homicidio. Puede ser, yo no fui, porque así a veces es la actitud de muchos. Yo no he hecho nada. Y el Señor habla de esta manera: has cometido un homicidio y encima te haces dueño de lo ajeno. Conseguir a cualquier costa o a cualquier medio lo que nosotros queremos conseguir, incluso llevándonos por delante la vida de cualquier persona. Te has apropiado de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor: en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. La injusticia, queridos hermanos y hermanas, existe. Y como existe la injusticia, Dios hace justicia al que le es fiel, aquel que en su fidelidad es de verdad celoso con lo que le corresponde y que por en sí le pertenece. Esto hay que tenerlo claro, porque al intrigoso Dios le dará su premio.
al que levanta movimientos en contra de otro, obra de tal manera que desconoce a Dios. El ejemplo claro de Jezabel. El que propaga un rumor, el que hace morir a otro, tendrá su castigo. Esta es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, nos invita a nosotros claramente a no dejarnos seducir ni arrastrar por las realidades que nos hacen actuar como si a Dios no conociéramos. Has cometido un homicidio y te has apropiado de lo ajeno. No nos caigamos en aquello que dice que el fin justifica los medios. Ojo, que muchos de nosotros a veces actuamos movidos de esta manera. El Señor hará justicia y hace justicia, porque atiende el gemido de aquel que está solo, de aquel que es avasallado, de aquel que se pone incluso movido por su fe y que es llevado por los demás porque creen tener el poder y la autoridad, pero que obran de verdad mezquinamente, obran con falta de juicio y especialmente de forma inmadura. Eso es lo que hoy el Señor quiere decirnos a nosotros. ¿Con cuáles de estos personajes nos queremos quedar? Que de verdad, movidos, ¿cómo actuamos nosotros en nuestra vida cotidiana? Por eso el Evangelio nos hace dar un paso más, que dice claramente: yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. El que me las hace, me las paga. Y es de misa diaria. El que me hizo un daño, no se preocupe, que en el camino nos vamos a encontrar y me las tendrá que pagar. Y es de misa diaria y de misa dominical, como dirán algunos fuera de la iglesia. Menos mal que se golpea el pecho, parece santulón, pero mira cómo actúa. Porque para eso, en esta realidad de nuestra vida, encontramos personas que nos hacen a nosotros tener un polo a tierra. Porque en sí que encierra la ley del talión. La ley del talión encierra claramente un hecho concreto de limitar la venganza. Quiere decir, si aquel te robó una gallina, tú tienes derecho a robarle una gallina, no adueñarte de todo lo que tiene, justificando que te había robado. Entonces, la ley del talión es meramente esto: limitar la venganza, manera clara de hacer justicia y especialmente que exista una proporcionalidad en el obrar. Esa es la ley del talión. De ahí brota ese aforismo del ojo por ojo, diente por diente, de esa realidad concreta, de esa ley que era una ley que ayudaba a limitar el hecho de vengarse, el hecho de existir una proporcionalidad en el actuar, porque a veces no somos muy proporcionales como actuamos. Y hoy Jesús nos habla claramente que la verdad es un proceso por el cual tiene que estar acompañado el perdón. No perdonamos tan solo porque nos vemos impotentes o acomplejados. Superar la venganza con el amor, dice Jesús. Y especialmente perdonar sabiendo que eso a mí me libera, que no me está haciendo daño. ¿Cuánto dolor causa en nosotros y en nuestra vida esa falta de perdón? A menudo se ha confundido la expresión poner la otra mejilla con la idea de la renuncia a nuestros propios derechos legítimos. No es eso. Poner la mejilla quiere decir denunciar e interpelar a quien lo ha hecho, con un gesto pacífico pero decidido, la injusticia que se ha cometido. Es como decirle: me has pegado en una mejilla, ¿quieres que ponga la otra? ¿O te parece bien tu actuar o tu proceder? Jesús nos invita hoy, queridos hermanos y hermanas, a obrar con serenidad. Quiere decir, vemos la actitud de Jesús cuando el criado insolente del sumo sacerdote, en el capítulo 18
de Juan, versículo 23, si he hablado mal, demuéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesús hace y toma posesión también de esa justa proporción que tiene que existir en decir, pongo la otra mejilla, decir, ¿qué mal he hecho? ¿En qué te he fallado? Para que procedas contra mí de esa manera. ¿En qué yo verdaderamente he hecho mal para que tú te sientas pasado a llevar, como se dice claramente, por mi actitud o por mi forma de proceder? Vemos pues cuál debe ser la conducta de un cristiano coherente. No buscar revancha, no decir que el que me las hace me las paga. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos por la falta de perdón? ¿Cuántos de nosotros nos hace falta esa firmeza de poder decir, ¿sabes qué? Yo por mi bien, por mi sanidad espiritual, yo te perdono. No tengo nada contra ti. Y sabes más aún todavía, rezo por ti, por tu calumnia, por tu injusticia contra mí, por lo que estás diciendo a mis espaldas, por las cosas que estás fraguando en mi contra. Por esas cosas, yo te perdono y todavía, dirían en ese buen chileno, más encima, rezo por ti. Queridos hermanos, hay que estar abiertos al perdón y decir las cosas con mucha claridad. Ciertamente que perdonar no es un arte muy fácil, sino más bien es el único modo de frenar la forma violentista que a veces nos embarga nuestra vida y manifestar la gracia divina a menudo, aunque muchas veces nos cueste poderla hacer. Que María, nuestra Madre, nos acompañe a nosotros, expuestos incluso a la crítica mal encausada, a la persecución sin sentido, pero sobre todo, yo te invito en este día que si tienes algo contra alguien, perdónale y haz una oración por él. Si alguien te ha calumniado, si alguien ha dicho algo de ti, perdónale y reza por esa persona. Que el bien es para ti y la sanidad espiritual que alcanzas te ayudará a estar en paz contigo mismo y con Dios. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas e intenciones. Oremos especialmente por nuestro Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, especialmente por nuestro arzobispo Celestino, por sus obispos auxiliares y todos los sacerdotes y diáconos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también especialmente por la paz, para que busquemos paz, para que vivamos en paz unos con otros. Viviendo este don tan grande, podamos también llevar la paz a tantos lugares donde hace falta el testimonio de esa paz duradera y estable. En el respeto legítimos de nuestras diferencias, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por las familias que están pasando momentos muy difíciles, por tantas familias que también se están preocupando por aquellos que necesitan de su ayuda, para que, haciendo de verdad un acto pleno de comunión, podamos vivir la esperanza, la serenidad y la paz en medio de estos momentos de dificultad y ausencia de trabajos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden que recemos por ellos, por nuestros familiares y amigos enfermos, especialmente aquellos que se encuentran en los hospitales, para que el Señor les conceda esperanza a sus familias. Y oramos también por el personal médico y sanitario, que en estos días hace un doble esfuerzo, pero especialmente por todos y cada una de sus familias, para que el Señor les conceda de verdad poder comprender estos momentos de trabajo intenso y de mucha generosidad. Roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que obrando consecuentemente al Evangelio, a la propuesta de vida que nos hace Jesús,
podamos vivir claramente la enseñanza que Él nos quiere transmitir, para que podamos perdonar de verdad al que nos ha hecho daño, para que le demos especialmente un grado de paz a nuestra alma, y así podamos vivir en paz y en comunión unos con otros. Roguemos al Señor. Padre, atiende nuestras súplicas. Tú conoces nuestras limitaciones y los límites. Danos la fortaleza y la ayuda necesaria para poder obrar consecuentemente a tu palabra, que nos invita constantemente al perdón y a poder vivir en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz a las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida, a fin de que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Envió Padre al Espíritu Santo, como primicia de los creyentes, y así santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre Santo, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concédenos a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctimas vivas para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, del Papa Francisco, de nuestro arzobispo Celestino, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, juntos, todo la que glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Como hijos de Dios intercambiamos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos quedar en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.